Don Evaristo huyó. Había tocado las campanas de la Catedral de Valdivia durante 42 años. Cada domingo a las 10 de la mañana para misa Maggiore, cada mediodía para el Ángelus, en bodas, en funerales, en Navidad, en Año Nuevo, las campanas eran su vida y él era su guardián. Tenía 73 años ese domingo 22 de mayo de 1960. Sus manos artríticas apenas podían agarrar las cuerdas de las campanas ya, pero todavía lo hacía, porque alguien tenía que hacerlo. Cuando el terremoto golpeó a las 15:11, Don Evaristo estaba en el campanario. Había subido a revisar unas palomas que anidaban cerca de la campana Maggiore. La escalera de caracol de piedra, construida en 1776, nunca le había parecido tan empinada. El primer sacudón casi lo lanza por la ventana del campanario. Se aferró a la cuerda de la campana de San Pedro, mientras el mundo se desintegraba. La torre entera se balanceaba como un péndulo gigante. Las campanas repicaban solas, golpeadas por el movimiento sísmico, creando una cacofonía apocalíptica que se escuchaba por toda la ciudad agonizante. Abajo, a través de la ventana, Don Evaristo veía Valdivia colapsando, edificios enteros que se plegaban como naipes, nubes de polvo rojo que se elevaban como hongos atómicos, grietas abriéndose en las calles, gente corriendo, cayendo, desapareciendo bajo los escombros. Y las campanas seguían sonando. Don Evaristo debería haber bajado, debería haber huido, pero algo lo detuvo. Una idea se formó en su mente anciana, una idea loca, una idea santa. Si las campanas sonaban, la gente sabría que todavía había esperanza. Las campanas eran el corazón de Valdivia. Si su corazón seguía latiendo, la ciudad seguía viva. Cuando el terremoto finalmente se detuvo después de 14 minutos eternos, Don Evaristo no bajóse, quedó arriba y comenzó a tocar las campanas deliberadamente. No el repique de fiesta, no. El toque fúnebre, el toque de emergencia, el toque que sus predecesores habían usado durante incendios, durante inundaciones, durante desastres. 3 campanadas lentas, una pausa, 3 campanadas rápidas, una pausa. Al repetir en el sonido, cortó el silencio postapocalíptico como un cuchillo. En las calles destruidas, los sobrevivientes levantaron la mirada hacia la catedral dañada. Algunos lloraron de alivio. Si las campanas seguían sonando, significaba que alguien seguía con vida, que no estaban completamente solos en el caos. Pero Don Evaristo no podía saber lo que vendría después. A las 6:30 de la tarde, 4 horas después del terremoto, las noticias del tsunami comenzaron a llegar. Gente corriendo desde Corral, desde el río, gritando que venía una ola gigante. Don Evaristo cambió el toque de las campanas. Ahora tocaba con frenesí. Todas las campanas a la vez, el sonido más fuerte que podía generar. Un grito de metal y bronce que decía, peligro. Corran, huyan. Cientos de personas escucharon las campanas y corrieron hacia terreno A. No sabían exactamente de qué estaban huyendo, pero confiaban en el guardián de las campanas. Si Don Evaristo tocaba así, era porque la muerte venía. Y vino en el tsunami, entró por el río Valdivia, con furia renovada. Don Evaristo lo vio desde su torre en una pared de agua oscura, coronada de espuma blanca, tragándose todo a su paso. El agua subió 15 metros en algunos sectores. Las calles se convirtieron en ríos turbulentos. Los edificios ya debilitados colapsaron completamente. Y las campanas seguían sonando. Don Evaristo tocó durante 6 horas seguidas. Sus manos sangraban. Sus brazos temblaban de agotamiento. Su corazón de 73 años latía peligrosamente rápido. Pero no se detuvo. Porque mientras las campanas sonaran, la gente sabría dónde refugiarse. La catedral, aunque dañada, seguía siendo el punto de referencia más alto de la ciudad. Su sonido guiaba a los perdidos en la oscuridad. A medianoche, una réplica de magnitud 7.1 sacudió Valdivia. La torre del campanario, ya severamente debilitada, crujió ominosamente. Piedras comenzaron a caer de las cornisas. La escalera de caracol desarrolló una grieta visible que subía como una serpiente. El padre Guzmán, que había estado coordinando el refugio de sobrevivientes en la nave de la catedral, subió trabajosamente al campanario. Don Evaristo, tiene que bajar, suplicó. La torre puede colapsar en cualquier momento. El anciano campanero miró al sacerdote con ojos enrojecidos por el polvo y las lágrimas. Si bajo, ¿quién tocará las campanas? Preguntó simplemente. Nadie, pero usted estará vivo. Padre, dijo don Evaristo,
He tocado estas campanas durante 42 años. Las conozco mejor que a mi propia familia. Sé cómo suena cada una. Sé qué cuerda jalar para cada ocasión. Y sé que si dejo de tocar ahora, la gente pensará que todo ha terminado, que no hay esperanza. No puedo hacerles eso. Es una locura. Ismay, el padre Guzmán, bajó las escaleras con el corazón pesado, dejando al viejo loco haciendo su trabajo suicida. Durante los siguientes 3 días, don Evaristo tocó las campanas a intervalos regulares. Cada 2 horas, 5 minutos de repique. Era su forma de decir: todavía estamos aquí, todavía resistimos. No durmió. Apenas comió las galletas y el agua que le subían. Orinó en una esquina del campanario porque bajar significaba abandonar su puesto. El tercer día, un helicóptero militar sobrevoló Valdivia en misión de reconocimiento. El piloto, un mayor de la Fachi llamado Rodrigo Bravo, escuchó las campanas y no podía creer lo que oía. Control, aquí Cóndor 1, transmitió por radio. Hay alguien tocando campanas en Valdivia. Hay alguien vivo ahí abajo. Esa fue la confirmación que Santiago necesitaba. Valdivia no estaba completamente muerta. Había sobrevivientes organizados. Valía la pena enviar ayuda masiva. Los primeros camiones de suministro llegaron al 4.º día, guiándose por el sonido de las campanas. Al 5.º día, don Evaristo colapsó. Lo encontraron desplomado junto a la cuerda de la campana de San Pedro, inconsciente, pero aferrándola incluso en su desmayo. Lo bajaron en camilla y lo llevaron al hospital de campaña que se había instalado en la plaza. Tenía deshidratación severa, agotamiento extremo, un ataque cardíaco menor y las manos destrozadas por las cuerdas. Los médicos dijeron que era un milagro que siguiera vivo. Cuando despertó 2 días después, lo primero que preguntó fue: ¿quién está tocando las campanas? Nadie, don Evaristo, respondió una enfermera. Puro, está bien, ya llegó ayuda, ya estamos a salvo entonces. ¿Las campanas cumplieron su propósito? Sí, señora, salvaron muchas vidas. Usted salvó muchas vidas. Don Evaristo cerró los ojos y sonrió. Luego volvió a dormirse. Nunca se recuperó completamente. El esfuerzo había sido demasiado. Su corazón quedó debilitado. Sus manos nunca sanaron del todo. Los médicos le prohibieron volver a subir al campanario. Pero don Evaristo vivió lo suficiente para ver Valdivia reconstruida, para ver la catedral restaurada, para ver nuevas campanas instaladas para reemplazar las que se habían agrietado durante aquel domingo infernal. En la ceremonia de bendición de las nuevas campanas, 3 años después del terremoto, don Evaristo fue el invitado de honor. Ya no podía tocarlas él mismo, pero su aprendiz, un joven de 25 años llamado Cristóbal Vera, las tocó mientras el anciano escuchaba con los ojos cerrados. El sonido era diferente, más claro, más moderno, pero seguía siendo el corazón de Valdivia. Don Evaristo murió en 1967, a los 80 años. Su funeral fue el más grande que Valdivia había visto en décadas. Todas las iglesias de la ciudad tocaron sus campanas simultáneamente durante 5 minutos. El sonido se escuchó en toda la ciudad reconstruida, un tributo metálico al hombre que se negó a dejar de tocar cuando todo se derrumbaba a su alrededor. En la catedral restaurada, una placa de bronce fue instalada en la base del campanario Evaristo Ulloa, campanero mayor 1918-1967, durante el terremoto de 1960. Permaneció en la torre, tocando las campanas para guiar a los sobrevivientes, aún a riesgo de su propia vida. Su devoción al deber salvó innumerables vidas. Mientras las campanas de Valdivia sigan sonando, su espíritu permanecerá con nosotros. Hoy, más de 60 años después, las campanas de la Catedral de Valdivia siguen tocando cada domingo. Cada nuevo campanero aprende la historia de don Evaristo en su primer día, y se les enseña que las campanas no son solo instrumentos musicales, son faros en la oscuridad, son gritos de esperanza cuando todo parece perdido. Son el recordatorio de que incluso cuando la tierra misma se rebela contra nosotros, el espíritu humano puede permanecer firme. A veces, en las noches ventosas, los valdivianos más viejos juran que pueden escuchar un toque extra en las campanas, un sonido que no viene de ninguna cuerda jalada por manos mortales. Dicen que es don Evaristo, todavía en su puesto, todavía cumpliendo su deber, todavía asegurándose de que Valdivia sepa que mientras las campanas suenen, hay esperanza, y mientras haya esperanza, hay vida. Las campanas en la oscuridad nunca mienten.